anfitrión hoy. Bueno, muy bien. Bueno, antes que nada, buenas noches, bienvenidos a todos en nombre de ADIP, en nombre de nuestro presidente Andrés, que hoy abre este espacio para todos nosotros, en nombre de Rodolfo y en nombre propio, también como ex integrante de las directivas. Hoy no lo soy, pero de todos modos siempre nos sentimos hermanados y ligados a esta institución que nos congrega a todos. Y para hacer nuestro aporte al ciclo de permanente perfeccionamiento y conocimiento que ADIP propulsa, es que hoy tenemos el placer y la alegría y el honor de recibir a don Rodolfo Sosa, que está aquí con nosotros. Rodolfo es, más allá de una serie de cosas que les voy a leer como para presentarlo, para que sepamos el calibre del personaje del que hablamos, tengo, antes que nada, contarles de la alegría de que más allá de todo lo que está escrito acá, ¿sí?, le voy a presentar a un amigo con quien nos une infinidad de puntos en común, y además también un amigo de la casa, un amigo de ADIP. No es la primera vez que Rodolfo, desde su posición, está junto a ADIP en todas esas actividades y nos pone el hombro junto a nosotros para seguir armando este tipo de programas y de actividades que a todos nos llenan de conocimiento. Rodolfo, si me permitís, voy a leer un poquitito tus pergaminos. Rodolfo es magíster en gestión educativa por la Universidad Ort, grado de magíster. Además es diploma en evaluación de aprendizajes de la Universidad Católica del Uruguay. Es profesor egresado del Instituto de Profesores Artigas en la especialidad de Historia y es docente e investigador de la Universidad Ort en la Facultad de Arquitectura, Facultad de Comunicación y Diseño y en el Instituto de Educación. Pero por sobre todas las cosas, y aquí voy con una opinión personal, Rodolfo es uno de esos extraños y maravillosos casos en que no hay proporción entre la corta edad del individuo y el volumen de conocimientos que es capaz de aportar. Por eso es realmente una alegría para mí tenerlo con nosotros aquí, y además, conversando, vamos a reflexionar, nos va a guiar hacia reflexionar hacia un tema que es realmente espinoso, de esos temas que uno, no quiero decir incómodos, pero a veces esos temas que uno le llevan a preguntarse cosas, ¿no? Tal como es la actividad, el diseño, lo nuestro, aquello a que dedicamos nuestra vida. ¿Eso es lo que debe hacer para pocos? ¿Eso es lo que debe hacer para muchos? No sé. No sé si todos los que estamos acá tenemos alguna respuesta bien definida. Quizás sí, pero quizás, y sin quizás, lo positivo es hacer reflexionar todos juntos hoy para que cada cual llegue a la respuesta que le parezca más pertinente, más apropiada, ¿sí? Todos somos diseñadores, todos aspiramos a hacerlo, y creo que es muy bueno que tengamos una perspectiva de para qué está hecha nuestra profesión y hacia quiénes va dirigida. Ese es el leitmotiv, ese es el tema central de lo de hoy. Y sin más, sin ocupar más tiempo, porque tiene mucho, realmente mucho que decirnos y enseñarnos, le paso la palabra a don Rodolfo Sosa. Querido amigo Jorge, bueno, un gusto estar acá en la casa de ADIP, que he sabido estar en forma presencial, supimos estar en algún momento pergeñando algunas situaciones bastante creativas, bastante ingeniosas, lideradas por vos. Bueno, primero agradecerles a todos y a todas por estar aquí. Les cuento que en realidad esta pregunta, diseño para pocos, es una pregunta abierta, muy fácil de responder, ¿sí? Podríamos decir, no, el diseño no es para pocos, ¿sí? Pero cuando uno empieza a transitar experiencias, reflexiones, ¿sí? Se torna bastante matizable. La idea es trabajar a partir de escenarios posibles. Esto no busca ser una muestra estadística o no busca tener un recorrido bien lineal de hipótesis y conclusión, sino que más bien busca suscitar la reflexión, suscitar el intercambio. Hay público bastante diverso, ¿sí? Hay diseñadores, hay docentes, hay arquitectos,
diseñadores también, hay artistas. Entonces, bueno, el carácter de esta charla va a tener un carácter de divulgación. Lo primero decirles que quedo a las órdenes para todo el material que voy a estar compartiendo para profundizar, ¿sí? Hay distintos niveles, ¿no?, en los que podemos movernos. Este es un nivel que pretende justamente despertar, suscitar reflexión, despertar curiosidad, y es desde ese lugar que se los vengo a plantear. Bueno, comienzo entonces a compartir pantalla y obviamente me interrumpen, ¿sí?, por cualquier duda que tenga o aporte. La idea es compartir. Bueno, como les decía, posibles escenarios históricos para el debate contemporáneo. Vamos a hacer algunas precisiones, entonces, antes de comenzar con los escenarios concretos. Bueno, lo primero, hay que ser agradecido. Jorge, vos le agradecías a Adip, me agradecías a mí. A mí me gustaría nuevamente recordar a quienes les debo estar hoy aquí: a Andrés Buencristiano, querido amigo, que fue el que me invitó inicialmente, a Elisa Valerio, que tuvo la paciencia de coordinar conmigo este encuentro, y obviamente al querido amigo Jorge Míguez. Luego, a la Universidad Hort Uruguay, institución que nos nuclea a varios de los participantes en este foro, en la Facultad de Arquitectura, en la persona de Gastón Boero, de Graciela Grace, que está acá, que nos ha acompañado durante el ciclo anterior y nuevamente en este ciclo, a Ricardo Chele, también a la Facultad de Comunicación y Diseño, al decano Eduardo Pogroso, a Óscar Aguirre, Fabián Barros, Daniel Domínguez, Alejandro Ramuni y Mariana Musi. Y por último, una mención especial a Gabriela Pallares, que hoy nos está honrando con su presencia, y yo puse su Ministerio de Diseño, porque tomé la idea de Gabriela. Gabriela es de esas mujeres renacentistas, polímatas, que tienen varias actividades, todas las hace muy bien. Ella tiene en su página de Ministerio de Diseño un espacio destinado a jóvenes diseñadores y demás. Bueno, la idea en esta charla es que tengamos una primera exposición y luego también darle paso a jóvenes estudiantes de diseño de interiores, y para que nos cuenten qué es lo que han investigado, transitado, creado con respecto a ese interrogante del diseño para pocos. Bueno, quería hacer un agradecimiento especial a mi querido amigo Roberto Lambagen, ¿sí?, que gracias a él, bueno, fue el que hace ya casi unos 15 años me introdujo en la pasión por el diseño, y bueno, buena parte de lo que hoy también estoy compartiendo ha sido fruto de charlas y de intercambios con Roberto. Bueno, el carácter del encuentro, no quiero repetirme, pero decirles, bueno, el carácter es divulgación, por lo que les comentaba. Luego, ¿desde qué lugar? Las posibles fronteras, y bueno, y siempre desde un diálogo desde el presente, yendo hacia el pasado, pero siendo conscientes que uno trabaja con preguntas del presente. Bueno, una de esa carita les debe sonar a algunos conocida. Yo les decía que esto tenía que ver con la divulgación. Fíjense el logo de Laguz, los que peinamos canas o no peinamos directamente ya, se acuerdan del diccionario Laguz, y esa idea de soplar el fruto del diente de león para que se esparza, bueno, tiene que ver con el encuentro de hoy, ¿sí? Suscitar preguntas, nuevas preguntas, suscitar la visita de materiales y demás. Y como les decía, en ese pasaporte, fíjense que ese pasaporte está sellado en Lisboa, y fue porque en un viaje perdí mi pasaporte original, y bueno, tuve que salir tiene que ver con esa idea de, bueno, del tránsito entre fronteras, no fronteras como separación. Fíjense, esta es la frontera entre
no sé si me va, ahora sí. Esta es la frontera entre Chihuahua, el estado de Chihuahua y Nuevo México, y fíjense cómo se las ingeniaron para hacer esto sub y baja, ¿sí? Y poder comunicarse pese a la línea fronteriza del expresidente Donald Trump. Entonces, bueno, la idea de la frontera aquí es trabajar desde la historia, pero con disciplinas como la arquitectura, el diseño, el arte, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la idea. Bueno, ¿y por qué este de diálogo entre presente y pasado? ¿Por qué ir al pasado? Fíjense, acá tenemos a Benedetto Croce, que en 1915 estaba comentando que toda la historia es historia contemporánea. Ahí me parece que hay un audio que está prendido. Ahí va. Muy bien. Les decía, para Benedetto Croce, creo que es algo, lo comparto porque me parece que es esta la impronta, toda la historia es historia contemporánea. ¿Por qué? Porque él decía que si no lo vivís, si no te es presente, si no te mueve hoy algo, en realidad termina siendo crónica, termina siendo una historia de anticuario que no tiene mucho sentido. Entonces, visitar estos escenarios posibles fines del siglo XIX y principios del XX, nos tiene que servir para pensar nuestra labor como educadores, diseñadores, arquitectos, artistas hoy. ¿Sí? Y en ese sentido también me voy un poquito más en el tiempo, un poquito más atrás en el tiempo, y me voy a un historiador italiano que toma Croce, que es Gian Battista Vico. ¿Y qué es lo que dice Gian Battista Vico? En general uno maneja los tiempos lineales, ¿sí? Por ejemplo, año 1 después de Cristo, año 2021, tiene como un sentido, ¿sí? Un año atrás del otro, o los tiempos circulares, ¿no? Piensen en el otoño, el invierno, la primavera y luego el verano. Bueno, Gian Battista Vico pretende pensar en otro tipo de tiempos, más bien helicoidales, es decir, con forma de hélice, de espiral, porque dice, volvemos a situaciones similares, pero que son diferentes, y que muchas veces son diferentes desde la ironía. Y en ese sentido está bueno recordar cómo Umberto Eco nos dice que, bueno, digamos que el tono de la posmodernidad es justamente la ironía, ¿no? No es que todo esté inventado, pero buena parte de lo inventado vale la pena visitarlo con una mirada diferente, una mirada irónica, no ingenua. Y bueno, sumado entonces esa contemporaneidad de Croce, ¿sí? Ese tiempo de hélice de Vico, que, bueno, los invito a pensar en estos escenarios. Por último, antes de ir a los escenarios concretamente, pensar en un concepto que mencionó Ricardo Chele en el ciclo anterior, cuando hablábamos de la identidad del diseño, ¿sí? Si hay una identidad nacional, y él hablaba de un pensamiento rizomático, que en realidad es de Deleuze y de Guattari, de la década del 70, bueno, también acá la versión que traigo es de 1980, que dice que, bueno, que en realidad está bueno pensar, ellos obviamente, yo lo estoy bastardeando, esto es un concepto mucho más profundo, dicen, no, está bueno pensar no en un formato de raíz, tronco y copa, como los árboles, sino más bien como esas estructuras biológicas vegetales de rizoma, que por ejemplo de bulbo, en lo que vos tenés, a veces la raíz alimenta a lo que sería luego la ramificación, y la ramificación se transforma en raíz. Entonces, el poder desde hoy visitar el pasado es quizá también transformar nuestra idea del pasado. ¿Sí? Y eso alimenta también quizá nuevos futuros, ¿sí? Nuevos proyectos. Bueno, ahora sí, después de tanta introducción, nos metemos de lleno. 3 escenarios posibles. El primero, William Morris y el movimiento de Arts and Crafts. El segundo, nos venimos para Uruguay. Primero estábamos en Inglaterra, fines del siglo XIX. Luego nos venimos a Uruguay a principios del siglo XX con Pedro Figari y la Escuela Nacional de Artes y Oficios. Para quienes no sepan, es, digamos, la institucionalidad
anterior al Consejo de Educación Técnico Profesional, UTU, ¿sí? Y bueno, y por último el escenario de Walter Gropius y la fundación de la Bauhaus. Hace 2 años atrás la Bauhaus cumplió 100 años y hubo múltiples conmemoraciones y celebraciones a lo largo y ancho del mundo. Mi idea no es hablar de la Bauhaus, sino simplemente tomar el manifiesto fundacional de Walter Gropius para justamente abonar a esta pregunta de si el diseño tiene que ser o no para pocos, ¿sí? Ese sería el mapa desde donde vamos a trabajar. William Morris, Pedro Figari y Walter Gropius. Luego, como les decía, vamos a tener experiencias actuales de diseño en espacios no tradicionales o en situaciones no tradicionales. Bueno, en lugar de recomendarles bibliografía, me pareció muy interesante por lo dinámico y por el carácter de divulgación de esta charla, recomendarles videos. Primero, recomendarles este video de Guillermo de Osma, de la Fundación Juan March, la Fundación Española, que en realidad nos habla de otro diseñador, ¿sí? Mariano Fortuny, pero a partir de la obra de Fortuny habla de William Morris. Y me pareció algo interesantísimo. ¿Por qué? Porque Fortuny un poquito no es contemporáneo a William Morris, es un poco posterior, pero a Fortuny lo agarra la Primera Guerra Mundial. ¿Y saben lo que le pasa? Le pasa que él diseñaba sobre todo telas y demás, textiles, y pasa de diseñar en terciopelo, luego de la guerra, ¿sí? De la Primera Guerra, él estaba en Venecia había sido bombardeada en la Primera Guerra, pasa a diseñar en algodón, es decir, asume que el tiempo de sa Belle Époque, luego de la Primera Guerra Mundial, terminó, que son otros los tiempos, y le cambia el soporte, así que se los recomiendo especialmente. El segundo video tiene que ver con Figari, y es un video clásico de asuntos, ahora, asuntos, bueno, eso es un ciclo de TCC, era un ciclo de TCC, y es un diálogo, fíjense quiénes discuten, el actual ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, con Willy Ray Ashfield, ¿sí? Arquitecto, docente y demás, Ana Ribeiro, la subsecretaria de Educación y Cultura, y el expresidente Julio María Sanguinetti, autor de una biografía de Pedro Figari. Además, Julio María Sanguinetti cuenta en este video que él pudo acceder a toda la correspondencia de Pedro Figari, que se la dio en propias manos Juan Piver Devoto, así que es una joyita este video. Por último, un video también de divulgación muy interesante, que es La Bauhaus hoy, hecho por la Deutsche Welle, ¿sí? Hace 2 años, por los 100 años de la Bauhaus, y fíjense el título, Diseño para la Sociedad. Me pareció súper interesante porque toma escenarios a lo largo y ancho del mundo para que nos demos cuenta cómo la Bauhaus está viva, oleando e inspirando a hombres y mujeres a lo largo y ancho del mundo. Bueno, nuestro primer escenario. William Morris, fíjense el año de nacimiento y muerte, ¿sí? 1834, 1896. ¿Cuál es el contexto en el que se mueve William Morris? Primero, segunda fase de la Revolución Industrial. Para los que no están metidos en tema, la segunda fase de la Revolución Industrial, entre otros cambios, hizo que dejara de ser Inglaterra la única potencia industrializada, es decir, ahora tenemos competencia. La gran competidora europea es Alemania, que va a pasar en el siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial, va a pasar a Inglaterra, y entre otras cosas es uno de los factores que explican esa Primera Guerra Mundial, ¿no? La competencia por mercados, consumidores, por materias primas y demás. Pero esa segunda fase de la Revolución Industrial también nos habla, por ejemplo, de cambios en el transporte, ahí tenemos los motores, el petróleo, la electricidad, tenemos cambios demográficos. Piensen que a fines del siglo XIX tenemos 1.000 millones de habitantes en el mundo. Hoy, ¿sí? 100 y pico de años después, nos multiplicamos por 7, Y fíjense cómo es un mundo bien anclado,
bien diferente. Un mundo también que a nivel demográfico nos mostraba que si bien las ciudades empezaban a tener su take-off, su gran crecimiento, el mundo urbano va a ser representado por artistas, los arquitectos se van a ver lados, los diseñadores van a tener que pensar las nuevas ciudades. Son en realidad ciudades que recién están asomándose a lo que va a ser la metrópoli o megalópoli del siglo XX y del siglo XXI. La mayor parte de la población vivía en el medio rural en la época de William Morris, pero ya empiezan a crecer. Y estamos en la era victoriana, la gran reina Victoria, ¿sí?, que es emperatriz también de la India, que le dio su tónica a nivel político, económico. Recuerden que Inglaterra era dueña de poco más que un cuarto del mundo, aunque la cultura, podríamos decir que también era una cultura bastante afrancesada, ¿sí? No solamente inglesa, sino más bien afrancesada. París era la ciudad luz, era el centro de la vida cultural. ¿Qué es lo que ve William Morris? Y con esto comenzamos. William Morris ve que a partir de la revolución industrial y todos los cambios que produjo, grandes contingentes de población habían llegado a las ciudades empobrecidos, explotados en fábricas, en minas, y que además, sobre todo esto último, los bienes que se producían para el consumo cotidiano, recuerden que ahora esa idea de la digamos que el autoabastecimiento se va dejando de lado. Ahora compras todo lo que necesitas en tu vida cotidiana, ya sea que seas el lord o que seas el obrero. Empezás a tener la posibilidad de comprar lo que vas a usar. Bueno, todos esos productos, según William Morris, eran de muy baja calidad, empobrecían la vida de los individuos y por un lado, decía, tenías una vida artificiosa a nivel Batman, ¿sí?, esa aristocracia inglesa, y por otro lado tenías nos tranca, Rolf. Objetos rudimentarios, ¿entendieron? Entonces, básicamente, que teníamos objetos más bien de lujo, artificiosos, como había sido a lo largo de toda la historia. Piensen en el ajuar de Tutankamón o piensen en María Antonieta y lo que era su dormitorio. Bueno, esa producción de objetos de lujo siempre estuvo presente, pero ahora los sectores populares en las ciudades tenían acceso a objetos de mala factura, ¿sí?, que empobrecían la vida del individuo. Sumado a eso, William Morris pretende, a partir sobre todo de 1883, cuando está en su periodo de esplendor, ¿sí?, ya había fundado su famosa compañía de William Morris and Company, ¿sí?, primero era con otros socios, luego queda él. En 1883 tiene su bautismo comunista, y digo bien comunista, ¿sí? ¿Por qué? Porque lee a Marx. Recuerden que estamos en 1883, todavía la Revolución Rusa de 1917 no había ocurrido, no teníamos Guerra Fría, no teníamos estalinismo, ¿sí? Entonces el comunismo inglés era una forma de contestar a esa sociedad desigual, ¿sí?, con grandes contrastes y en permanente cambio. Un texto ineludible es el de Irene Martínez Sauquillo, de la Universidad de Salamanca, William Morris y la crítica a la sociedad industrial, para entender, bueno, esa síntesis entre la idea romántica, y ahora vamos a ver por qué romántico William Morris, y su ideal marxista, ¿sí? Bueno, traductor, novelista, poeta, arquitecto, diseñador, maestro textil, activista social inglés. Él en la última etapa de su vida se reconoce más como activista, ¿sí?, y dice que el diseñador tiene que ser un diseñador ciudadano, ¿sí? Bueno, y acá algo fundamental para que
veamos cómo la historia es importante para entender a los individuos y entender los contextos, él toma esa idea romántica, ¿sí?, de John Ruskin. ¿Quién era John Ruskin? John Ruskin fue un crítico, artista, ¿sí?, literato inglés, que nutrió a buena parte de la generación victoriana, sobre todo a la hermandad prerrafaelita o prerrafaelista, ¿sí?, de artistas como Dante Gabriel Rossetti y demás. ¿Y cuál era la idea? También, viendo el empobrecimiento de la vida material y de las condiciones de la revolución industrial, volver, y esta era la propuesta, volver a un pasado idealizado, diría yo, a un pasado medieval. ¿Por qué? Porque en el pasado medieval destacan, por ejemplo, la naturaleza comunitaria, la idea, por ejemplo, de el artesano dedicándose a desarrollarse en cuerpo y alma a la obra, ¿sí?, el poder desarrollarse a través de la artesanía. Bueno, a partir de la influencia de Ruskin, como les decía, William Morris diseña objetos como vitrales, tapices, alfombras, cortinas, papel pintado para paredes, azulejos, etc., ¿sí?, en esta empresa de William Morris & Co., y luego, digamos, en una perspectiva más amplia en el movimiento de Arts and Crafts. Bien. Vamos a ver qué nos dice William Morris hoy, y ahí va a tener la dinámica, los tres escenarios tienen la misma dinámica. Me pareció interesante mostrarles directamente la voz de los protagonistas, ¿sí? Recuerden que estamos en una época que dista de nuestro presente 140 años, ¿sí? 1880, 83, ¿sí?, 90 en algunos casos. Y son escritos de William Morris, como por ejemplo, fíjense los títulos, ¿cómo vivimos y cómo podríamos vivir? A fines del siglo XIX está escribiendo esto. ¿Cómo podríamos vivir? ¿Trabajo útil o esfuerzo inútil? Y después, el arte va bajo la plutocracia, que es la plutocracia, el gobierno del dinero, ¿sí? Entonces, bueno, en esa mirada muy crítica, fíjense cuáles son los aportes que tiene William Morris para nuestra pregunta si el diseño tiene que ser para todos, ¿sí?, para pocos, y esas preguntas desgajadas de la invitación de Adib, ¿sí?, todos podemos diseñar, todo es diseño. Bueno, fíjense lo que dice. Extendamos la palabra arte, y ahí cuando dice arte es la diferencia entre nuestro presente y el pasado. Hoy no diríamos arte, diríamos directamente la palabra diseño, ¿sí? Vamos a ver que además William Morris en algún momento dice nosotros las clases medias, cuando él, desde una mirada sociológica actual, sería netamente clase alta, ¿sí? Bueno, eso es lo que separa, ¿sí?, estos 140 años. Bueno, extendamos la palabra arte, entre paréntesis nuestro diseño, más allá de aquellas cosas que conscientemente consideramos obras de arte, para admitir no solamente a la pintura, la escultura y la arquitectura, sino también a las formas y colores de todos los objetos del hogar. Acá podríamos estar ante la irrupción del arte del diseño como disciplina, ¿sí? El diseño como práctica lo tenemos desde que el hombre es hombre, ¿sí?, desde que la humanidad es humanidad. Bueno, el diseño como enseñanza podemos verlo ya en el siglo XX, pero como disciplina podemos empezar a configurarla aquí, ¿sí?, sino también a todas las formas y objetos del hogar. Es más, incluyamos también al arreglo de los campos para labranza y pastoreo, piensen en todo el diseño industrial, ¿sí?, a la administración de las ciudades y de las carreteras de todo tipo, y ahí pienso inevitablemente en Gaby Payares, que nos está acompañando, ¿sí?, con su proyecto de las ciudades inteligentes. Ampliemos la palabra arte, entre paréntesis diseño, a todos los aspectos del Estado. Acá tenemos un primer arranque. Esto nos dice William Morris 140 años atrás. Bueno, y fíjense
cuál era la impronta. Él mismo es muy claro, ¿no?, en su mirada sobre la sociedad de su tiempo, ¿sí? Y algunos aspectos podríamos trasladarlos al día de hoy. Además del deseo de producir cosas hermosas, la pasión rectora de mi vida ha sido y sigue siendo el odio hacia la civilización moderna. Y uno podría decir, bueno, se queda en eso, ¿sí? Fíjense qué mirada más negra, ¿no? Bueno, otra cita: nuestros verdes campos y nuestras aguas claras, e incluso el mismo aire que respiramos, se han convertido no en oro, sino en polvo. Comamos y bebamos, que mañana moriremos sofocados por la suciedad. ¿Sí? Fines del siglo XIX. Claramente paisaje industrial desordenado, teníamos fábricas en el centro de Londres, eso después se va a ir cambiando, pero en Latinoamérica seguimos teniendo, ¿sí?, ese paisaje urbano, industrial, que digamos que no sigue como ciertas pautas mínimas de, hoy diríamos, de respeto medioambiental. Bien, claramente uno podría pensar en conceptos como el de sustentabilidad o sostenibilidad. Bien, acá tiene una imagen, no sé si reconocen a la personaje, es una serie. Yo no, confieso que no vi la serie, pero sí vi la película, la primera, Sex and the City. Ahí tienen a Sarah Jessica Parker, Carrie Bradshaw, ¿sí?, entrando a su guardarropas, ¿no? Y esto lo digo ¿por qué? Porque a mí me gustó mucho la película y me pareció como muy interesante los personajes, pero fíjense cómo dialoga este texto de William Morris y lo ácido que es. Miren lo que dice: sentir que tienes que hacer algo, y le habla a los diseñadores, a los artistas o a los arquitectos, sentir que tienes que hacer algo, no para satisfacer el capricho de un tonto o de un grupo de tontos, sino porque es realmente algo bueno en sí mismo. Eso es útil. Será seguramente una buena ayuda para llevar adelante el trabajo del día. Una visión negrísima, ¿no? Porque ¿quién es William Morris para decir quién es tonto o quién es un grupo de tontos, ¿no? Bien. Otra mirada también bastante crítica. Fíjense lo que dice: ¿qué ocurre con nuestro entorno en estos días? ¿Qué clase de cuenta le estamos dejando a quienes vendrán después de nosotros como consecuencia de nuestros tratos con la tierra? Que nuestros antepasados nos entregaron a una hermosa, a pesar de miles de años de lucha, odio y egoísmo. ¿Sí? Fíjense qué actual, ¿sí? Si hoy viniera William Morris, podría decirnos, bueno, les dije, pero ¿qué papel tiene el diseñador hoy a la hora de diseñar para sumar o no a ese temor de William Morris del trato con la tierra? Y estamos hablando, como les dije, últimas 2 décadas del siglo XIX. Acá tenemos otro elemento, ¿sí?, también muy crítico, y dice: y aquí además se encuentra al menos un pequeño signo por el cual podemos distinguir entre un pingajo de la moda, disculpen la traducción muy castiza, muy ibérica, ¿ah?, podríamos decir que distinguir entre algo pasajero, ¿no?, y una obra de arte. Y aquí podríamos traducir nuevamente obra de arte como obra de diseño. Mientras que los juguetes de la moda, al perder el brillo, pierden en realidad todo valor, incluso para los frívolos, una obra de arte, por humilde que sea, siempre permanece. Nunca nos cansamos de ella. Mientras quede un fragmento, será valiosa e instructiva para cada nueva generación. Espero no cruzarme con nadie de Apple, pero fíjense la imagen que les agregué con los iPhone, me quedé en el 7. ¿Sí? La idea de no obsolescencia programada, sino la obsolescencia percibida. ¿Sí? Esa idea de el que cambiamos continuamente la moda y tenemos que dejar de usar aquello que ya pasó de moda y sin embargo podría ser
podría ser utilizado. Bien, hasta acá una visión muy crítica, muy negra de William Morris. Bueno, vamos a terminar un poquito, digamos, con una visión un poco más esperanzadora, y por eso también les mostraba esta imagen del abuelo con el nieto, abrigados los dos, jugando al ajedrez, ¿sí? Piensen cuánto, y además sentados en un banco verde, plaza pública, parque público, cuánto de esto escapa al diseño. Yo les diría que acá tenemos varias ramas del diseño que ayudaron a que ese abuelo y a que ese nieto estuvieran jugando al ajedrez. Bueno, ¿qué nos dice William Morris? Dice, en una sociedad cuyo propósito no fuera la multiplicación del trabajo como lo es ahora, sino la realización de una vida agradable como ocurriría bajo el orden social es lo que él propone, ¿no? El cambio social, nos conducirá a una simplificación de la vida y por tanto, de nuevo, a la limitación de la maquinaria. Y acá yo los invito a pensar, las invito a pensar en los procesos de automatización que cada vez son más numerosos y cada vez abarcan más espacios de la vida de los hombres y mujeres a lo largo y ancho del mundo. William Morris, pese a que lo dice en forma negativa, limitar la máquina, quizá nos está diciendo que en realidad nuestra vida quizá pueda también ser más agradable, ¿sí? Si pensamos quizá fuera de la máquina, ¿sí? Es decir, la máquina no es el problema, como habían, por ejemplo, sostenido los luditas, ¿no? Que iban y rompían las máquinas en la primera fase de la revolución industrial, porque creían que la máquina era la enemiga. Bueno, acá William Morris está planteando algo diferente, ¿no? El ir un poquito más allá. Y creo yo que, fíjense, es una lectura obviamente muy personal, si no está pensando en que, o nosotros no podemos pensar desde hoy cómo el proceso de automatismo no necesariamente tiene que llevar a peores estándares. Y por último, y para rematar con un poquito más de optimismo, William Morris nos dice, si las artes, ¿sí? Y acá yo les diría que agregamos el diseño, son la expresión del valor de la vida, también es cierto que su producción le da valor a nuestra vida. Y creo que esto es como un cierre ideal para este primer escenario, hablando de la relevancia del diseñador, ¿sí? Del poder agregar valor a la vida, ¿sí? Del poder agregar valor a la vida. Bueno, muy bien. Nos vamos al segundo escenario. Me queda un poco corto. ¿Sí? No sé si están viendo bien mi pantalla, creo que al compartir algo se pierde. Bueno, acá tenemos al señor Pedro Figari. Cambiamos el contexto espacio-temporal. Pasamos el siglo XIX cronológico. Eric Hobsbawm, el historiador, nos dice que en realidad el siglo XIX fue un siglo largo, porque dice que termina con la Primera Guerra Mundial, ¿ah? Y que el siglo XX fue un siglo corto, ¿sí? Aunque algunos historiadores ya dicen que el siglo XX termina con la caída de las Torres Gemelas, ¿sí? Eric Hobsbawm no se anima a tanto, pero entonces Pedro Figari podríamos decir que en lo que vamos a ver nosotros, que es las primeras décadas del siglo XX, todavía está en ese fin del siglo XIX, principios del XX. Y el contexto es el Uruguay de la modernización. ¿Cuándo surge el Uruguay moderno? Surge a partir del 1860, 70, con una serie de cambios. Entre otras, por ejemplo, el alambramiento de los campos, llega el ferrocarril, llegan los inmigrantes, en forma mayoritaria van a llegar en ese cuarto del siglo XIX, y a diferencia de lo que es Argentina o lo que es Brasil, durante el siglo XX va a mermar la llegada de inmigrantes. Entre otras cosas, ¿saben por qué? Porque no pueden acceder al campo. El campo nuestro ya estaba alambrado y era bastante, estaban relativamente pocas manos, pocas experiencias como Colonia, ¿sí? San José, daban paso a algún colono como valdenses, algún piamontés en Canelones, pero en realidad estaba todo el pescado vendido. Entonces esos italianos se iban muchas veces a
Santa Fe, a provincia de Buenos Aires o al sur de Brasil. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Este Uruguay de la modernización, mucho cambio, ¿sí? Como les decía, migración, cambios en la estructura de la tierra, cambios en los transportes, cambios a nivel político, militarismo, pero después centralización del poder, y ahí entra el primer vallismo, don Pepe Valle, y empieza poco a poco en el Uruguay del 900 a florecer una nueva sociedad, ¿sí? Una nueva sociedad que quiere construirse como un Estado nacional. Entonces, si bien el himno, la bandera, la escarapela, el héroe, son un poquito anteriores en el tiempo, podríamos decir que el Uruguay del 900 construye el Uruguay que nosotros conocemos hoy en día. ¿Sí? Ese Uruguay de José Pedro Varela, de Artigas, de Valle, de la escuela pública y demás, se consolida o está fuertemente consolidándose en ese 900, que además tiene una suerte de luminarias a nivel literario, a nivel de historiografía, historiadores, a nivel de las artes y demás. Bueno, Pedro Figari no escapa a este estado de cosas. Y Pedro Figari, fíjense esta imagen que les pongo ahí al Pedro Figari ya viejo, ya artista, el que nosotros conocemos, pero en realidad nosotros nos vamos a ir al Pedro Figari anterior. Y ese Pedro Figari que disciplinó a nivel de pintura, disciplinó lo que ya habían disciplinado en la práctica al gaucho, al negro, en el siglo XIX, los sectores altos, ¿sí? Ya no había gauchos, ya no había, o no había gauchos como ese matrero, ¿sí? El negro estaba, ¿sí? También se había liberado de la esclavitud, pero seguía siendo sector popular. Entonces, ¿qué hace Figari? Figari lo pinta cuando eso ya pasa a ser algo un poquito más romántico, ¿no? Idealización de un pasado. Aunque, es bueno aclararlo, lo pinta con un código bien vanguardista, ¿no? Con una estética bien vanguardista. Bueno, ese Figari no es el que vamos a trabajar nosotros. Nosotros vamos a trabajar el Figari más que nada pedagogo, ¿sí? Pensando también en qué es lo que nos propone para los diseñadores, ¿sí? Bien, obras ineludibles, por ejemplo, Educación y Arte de Arturo Ardao, Julio María Sanguinetti, ya lo mencioné, el doctor Figari, ahí es donde utiliza las cartas, la correspondencia de Figari. También, esto es de Nancy Carvajal, que es Figari, un proyecto derrotado, que está súper bueno para ver el proyecto específicamente de la Escuela Nacional de Artes y Oficios, de la hoy UTU, y también de Cristina Egueró, que es una investigadora, una historiadora de Facultad de Humanidades de UDELAR, ¿sí? Que habla sobre todo de la difícil relación de Figari con los empresarios de la época, sobre todo, y ya les anticipo, con Caviglia y con Llorello, ¿sí? Bueno, ¿quién era Figari? Como les decía, nosotros conocemos al artista, pero en realidad Figari comenzó siendo abogado, político, filósofo, luego fue artista. Hijo de inmigrantes, un hijo de su época, pero que logra un gran salto a nivel social al casarse con una hija de la bella sociedad del 900, como era la señora de Castro Caravia, ¿sí? Que lo emparenta con buena parte de lo que serían los sectores altos uruguayos, y ahí puede acceder, a ver, él ya era abogado en una época en que los abogados eran una mínima porción de la población uruguaya y había cumplido el sueño de sus padres lo había dicho Florencio Sánchez en esa misma época, mi hijo el doctor, ¿sí? Bien, mi hijo el doctor va a acceder al Ateneo de Montevideo, a la masonería, la familia de Castro estaba muy vinculada a nivel masónico, muy anticlericales, ¿sí? En plena lucha anticlerical. Piensen que Valle también compartía esa lucha anticlerical. También está vinculado a la creación del Círculo de Bellas Artes, ¿sí? Que luego va a ser la escuela la Escuela de Bellas Artes y demás. Bueno, un caso concreto que lo va a llevar, digamos que lo va a poner en la palestra, va a ser el sonado caso del alférez Almeida, hoy lo comentábamos con Jorge, ¿sí? Va a defender
a este alférez y lo va a salvar de la pena de muerte. Recién, y a partir de este caso, es que luego se va a abolir la pena de muerte, si bien no va a ser redactor, va a estar colaborando con ese proyecto de ley. Y va a tener polémicas con José Valle Ordóñez, él es colorado, pero va a polemizar con José Valle Ordóñez, con Pedro Cosio, con José Enrique Rodó, etc. Bueno, nos vamos entonces en el segundo escenario a el escenario concreto. Escuela Nacional de Artes y Oficios. En 1910, ¿de dónde surgía la Escuela Nacional de Artes y Oficios? En 1878 se crea una escuela que en realidad no tiene una función muy definida y de hecho la papelería no es muy clara y está muy vinculada al ejército. Y está vinculada después a castigar, a punir a aquellos infractores a partir de que, por ejemplo, del taller de adoquines. El temor de fines del siglo XIX era que te agarraran en un delito y te mandaran a picar piedra y hacer adoquines, ¿sí? Era el castigo más grande, ¿sí? Después de la pena de muerte que existía. Entonces, ¿qué pasa? Poco a poco, hoy justo lo conversábamos con Jorge, ¿qué es lo que muestra la evidencia histórica? Que sobre todo los sectores populares, inmigrantes italianos que ya venían con alguna profesión de constructor, ¿sí? para el Río de la Plata, o mujeres también, que hay muchas cartas de madres que quieren que sus hijos entren a esta Escuela Nacional de Artes y Oficios para conseguir un oficio y poder ganarse la vida. En esa misma época, Valle está abogando a principios del siglo XX por otro tipo de educación, es decir, el desafío de Valle es extender la escuela, la educación inicial, la escuela y la educación media, es decir, el liceo que era, ¿se acuerdan?, preparatorio de la universidad. Es decir, uno de los enfrentamientos de Figari con Valle va a ser, Figari dice, bueno, no, hay que formar obreros, artesanos, artistas y emprendedores. No hay que generar lo que Figari lo dice con pelos y señales, el proletariado intelectual. No necesitamos llenar el Uruguay de abogados y de médicos, sino que necesitamos justamente formar en distintos oficios que le permitan al obrero desarrollarse, crear, tener voluntad y criterio. Bien, ese es como, digamos, que el telón de fondo. 1910, proyecto para la reorganización de la Escuela Nacional de Artes y Oficios, y ahí él ya está en la directiva, no es director, pero ya está en la directiva, y se va porque se enfrenta al director Cadilat, que era un director europeo, que defendía más una visión pragmática del establecimiento, es decir, quería seguir formando mano de obra para el trabajo. ¿Sí? En cambio, Figari lo que buscaba era formación de obreros aptos para la incipiente industria, pero, y sobre todo esto, que pudieran tener criterio propio, que pudieran formarse, que pudieran además tener esa categoría de la creación más vinculada al arte, no a la repetición. En 1912 va a sacar su escrito más famoso en lo que tiene que ver con el arte y el diseño, que es Arte Estética e Ideal, ¿sí? Arte Estética Ideal. Y en 1915 a 1917, en realidad va a ser un año y medio, va a ser director de la Escuela Nacional de Artes y Oficios. Y hoy yo le decía a Jorge, ¿sabés que se termina yendo, entre otras cosas, porque si bien ya Valle, estamos en el famoso Alto de Viera, Valle y Ordóñez había, según Viera, ido demasiado rápido, entonces a una etapa muy de cambios y progreso le da, Feliciano Viera da el alto y dice, bueno, no, esperen, vamos a conservar, ¿no? Y bueno, si bien ya estaba en la presidencia de Feliciano Viera, él va a tener, lo que les adelantaba, va a tener dificultades sobre todo con Caviglia y con Llorello, que eran los dos principales fabricantes de muebles. ¿Qué pasaba? Los fabricantes de muebles estaban en el directorio de lo que sería la Escuela Nacional de Artes y Oficios,
y además se nutrían de esa mano de obra relativamente capacitada y barata que proporcionaba la Escuela Nacional de Artes y Oficios. ¿Y qué es lo que Figari quería? Y Figari quería algo más. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice Caviglia, Buenaventura Caviglia? Yo conozco a algunos de los descendientes, algunos son hasta familiares míos de esa saga de los Caviglia. Muy interesante, hay un trabajo de Laura Cosio, de Laura Cesio, perdón, que está bueno verlo, que es toda la historia de la fábrica Caviglia y de cómo apostaban por un diseño de muebles nacional, cómo van a estar en Italia y demás, ya a fines del siglo XIX, principios del XX. Bueno, pero Caviglia y Llorello lo que querían era una cosa, y Figari dice, no, en realidad lo que nosotros queremos es formar obreros que sean artesanos, pero que puedan tener un criterio propio y que puedan llegar a crear. ¿Qué dicen estos señores? Caviglia y Llorello dicen, no, bueno, pero ¿qué es esto? ¿El Estado quiere ponernos competencia a nosotros? ¿Sí? Hay que dejar la libre empresa total. Entonces, fíjense cómo es, digamos, que no se puede simplificar el pasado. Los escenarios son complejos. Por un lado, Figari se enfrenta con Valle diciéndole, no, el Estado no tiene que generar proletariado intelectual, abogados, médicos y demás. Pero por otro lado, Figari se enfrenta a los dueños de las empresas diciéndole, no, señores, a ver, la idea no es darles mano de obra barata, sino el poder formar políticas de país, desarrollo del país. Es ahí donde se inserta en este segundo escenario la idea de diseño y de enseñanza del diseño. ¿Sí? Y fíjense desde qué lugar piensa Figari antes de que la Bauhaus, ¿sí? Antes que la Bauhaus, fíjense desde dónde está pensando el diseño. Bien, miren lo que dice en 1910 para este proyecto de reorganizar la Escuela Nacional de Artes y Oficios. Dice, es conveniente en sumo grado que las escuelas públicas despierten en el niño el concepto del arte y de la belleza, como se ha hecho en otras partes, no inventan la pólvora, pero fíjense el remate. Esto concurrirá, es decir, ayudará a formar el carácter del pueblo dentro de un plan más alto y más culto. Pero cuando dice arte, yo les pido que traduzcan un concepto de arte más variado, un concepto de arte, lo que vulgarmente en esa época empezó a denominarse artes aplicadas. ¿Sí? Las artes aplicadas desde la carpintería, tapicería, textiles en general, vidriería, etc. Y ahí tiene una imagen, no sé si la pueden ubicar, es la famosa Escuela Brasil, que cambia a nivel arquitectónico la idea de, es también de este periodo, con sus toques Art Nouveau, cambia la idea de ese patio central y demás. Bueno, fíjense en este proyecto, en el artículo 2, fíjense lo que dice. Dice, dan instrucción práctica más bien que teórica, adoptando en cuanto fuere posible procedimientos experimentales. Esto es clave, la experimentación, taller, de modo que el alumno consiga por sí mismo, la verdad o el resultado que busca, centrado, fíjense cuánto nos puede decir hoy a nivel pedagógico Figari, centrado en el estudiante, en los intereses del estudiante. Hoy justo hablábamos con Jorge de algunos proyectos en lo que tiene que ver con Universidad Ort, ¿sí? De enseñanza centrada en el estudiante, en lo que el estudiante investiga, busca, le gusta, le suena o le da curiosidad. Segundo, en ese artículo 2, fíjense lo que dice, instruir al mayor número de personas sin distinciones de ninguna clase. ¿Y saben cuál es la distinción más importante? Obviamente la social, claramente. ¿Sí? Recuerden que esta escuela todavía estaba muy apegada a los sectores populares, pero también a las mujeres. Y esto es clave, las mujeres. Tanto le costó a la Bauhaus incorporar a la mujer para todos los talleres, y de hecho no lo hicieron plenamente. Bueno, acá se incorporaba a la mujer en varios talleres. Y aparte, dándose cursos especiales para obreros. Y esto es fundamental, porque una cosa es la declaración y otra cosa es cómo instrumentarlo.
horas y días que a estos más les convenga. ¿Sí? Claramente estamos hablando de la enseñanza digamos que del arte y el diseño, ¿sí? A través, en este caso, de la formación específica de lo que sería el oficio, pero teniendo en cuenta la realidad concreta, ¿sí? La realidad concreta de los obreros, es decir, del que ya está inserto en el mundo del trabajo. Educación para toda la vida. Bien, esta es una frase, fíjense lo que está resaltado en naranja, que le dijo a Baltasar Brum ya cuando se había ido de la Escuela Nacional de Artes y Oficios, ya había dado el portazo, y le dice, o nos industrializamos o nos industrializan. Es una pregunta que además una afirmación que iba dirigida a la enseñanza justamente de artes y oficios y demás, ¿sí? O nos industrializamos o nos industrializan. Una pregunta que hasta el día de hoy nos hacemos. ¿Sí? Bueno, muy bien. Acá, y terminamos con Figari, en este segundo escenario, dice, fíjense cómo tiene que ser el trabajo manual, y acá está la clave de cómo engancha el trabajo manual con el trabajo intelectual. Al hablar de trabajo manual, no entiendo referirme a un trabajo mecánico de las manos, sino a un trabajo guiado por el ingenio en forma discreta y variada. Discreta quiere decir pensada, ¿no? Constantemente variada, que pueda determinar, ¿por qué dice constantemente variada? Porque le está respondiendo al sistema Fabril de repetición, ¿sí? Que pueda determinar poco a poco un criterio productor artístico, ¿sí? Entonces habla de una gradualidad, ¿no? No te dice el obrero solo por ser obrero o ejercer un oficio ya es artista, no, no, él habla de una gradualidad. ¿Y qué dice? Vale decir, ese criterio vale decir estético y práctico, esto es clave, ambas, estético y práctico, cada vez más consciente y por lo propio, más hábil y apto para evolucionar. Claramente, Figari tiene una concepción spenceriana, evolucionista y demás. Pero fíjense qué buen mensaje nos da hoy pensando en el diseño para pocos. Acá era revolucionario. Estaríamos hablando que buena parte de esos alumnos podrían eventualmente terminar siendo diseñadores, lo que hoy entendemos como diseñadores. Un último rasgo, para terminar, es el sentido americanista. Para eso les recomiendo el trabajo de Gabriel Pelufo Linari, que habla sobre la comparación entre la Bauhaus y Figari. ¿Por qué? Porque lo que busca además Figari, fíjense qué revolucionario, y respondiéndole, yo pienso en Andrés y en Graciela del ciclo anterior. Fíjense lo que está planteando para principios del siglo XX. Dice, hay que generar un repertorio estético americanista. Y entonces, ¿qué van a hacer? Van a visitar La Plata, el Museo de La Plata, para ver obras de arte precolombino y adaptar ese campo estético, ¿sí?, a lo que son las necesidades del presente. Y acá tenemos un ejemplo concreto que muchos deben conocer, que es la Quinta de Bá Ferreira. Este cielo raso está hecho por Milo Beretta, que va a ser uno de los que lo acompañe, y fíjense esa geometrización de la forma, pero tomando en cuenta, ¿sí?, ese imaginario estético precolombino. Así que sí será importante volver a Pedro Figari. Bueno, por último escenario, Walter Gropius. Y de Walter Gropius, como les decía, me parecía simplemente, ¿sí?, más que ahondar en los detalles y en el contexto, que eso lo pueden ver ustedes, más pensando en esos 100 años de la Bauhaus, ese video que los recomendé. Bueno, nos vamos un poquito más y nos vamos luego de la Primera Guerra Mundial, que lo marcó a Walter Gropius. Él había sido oficial en la Primera Guerra Mundial. De 3.000 hombres que tenía a su cargo, volvieron creo que 30 u 80. Eso lo va a impresionar mayormente. Él, de hecho, y bueno, acá les recomendaba los materiales,
la conferencia de Gabriel Pelufo, y nuevamente a Roberto, al querido Roberto Lampaguen, la producción de los talleres Bauhaus. Esto fue en el Museo Blanes, en el marco de la exposición que vino acá a Uruguay, ¿sí? Bueno, y les decía que en realidad Gropius tiene esa experiencia, ¿sí?, de la Primera Guerra Mundial, y fíjense lo que plantea para ese manifiesto de 1917, cuando se crea la Bauhaus, la primera escuela que integra arte, artesanía, arquitectura, ¿sí?, y que además va a ser germen, ¿sí?, de buena parte de las escuelas de diseño en todo el mundo, ¿sí? Y fíjense cómo arranca, dice: arquitectos, pintores, escultores, debemos volver a la artesanía. Y dice: pues no existe el tal arte profesional, no existe una diferencia esencial entre el artista y el artesano. Parece que hubiera copiado a Figari, ¿sí?, que lo escribió unos años antes. El artista es un artesano exaltado, por gracia divina y en raros momentos de inspiración que superan a su voluntad. El arte, y acá yo agregaría el diseño, el arte, el diseño, florece inconscientemente del trabajo de sus manos. Pero una base en artesanía es fundamental para cada artista. Allí reside la fuente original del diseño creativo. ¿Sí? Bien. Dicho esto, y ya quizá internándonos en la segunda parte de esta exposición, quería ir con ustedes al presente. Bueno, tuvimos algunos flashes desde el pasado y, bueno, en realidad vieron que la sociedad actual puede ser caracterizada de diversas formas, ¿no? Una caracterización, por ejemplo, esta es de Alain Touraine, es de la década del 60, del siglo XX, así que ya tiene sus buenos años, ¿ah? Peina canas también. Es la idea de una sociedad postindustrial. Hoy podríamos decir sociedad de información o sociedad de conocimiento, de acuerdo al grado de desarrollo o complacencia, digo bien, con nuestro estado actual de cosas. Y se me ocurrió preguntarles, luego de ir y ver estos ejemplos del pasado, bueno, hoy en día, ¿estamos pensando en diseño para todos, como pensaba, por ejemplo, un William Morris, o en diseño equitativo? Es decir, ante la diferencia, pensar en un diseño diferencial. Surgido de la idea de Pedro Figari, ¿un diseñador intelectual o un diseñador emprendedor? Con toda, a ver, obviamente estas preguntas son, digamos, que buscan provocar, ¿no? No son preguntas que se respondan por sí o por no, por una cosa o por la otra, ¿no? Siguiendo con la primera dupla, ¿no?, de conceptos. Un diseño masificado o diverso. Y acá, hoy lo hablaba con Jorge, la idea de un consumidor o un prosumidor. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, me pareció muy interesante lo que trajo Rosita Delisi en el encuentro anterior, esa idea de que el diseñador diseñaba, ¿sí?, primero para la sociedad, luego para, ¿sí?, como estadios, ¿no?, diferentes etapas del diseño. Primero para la sociedad, luego para el individuo, ¿sí?, y por último con el individuo. Bueno, el prosumidor, hoy en día, no está presente la idea del prosumidor, el que te dice qué quiere, cómo lo quiere, o que puede, un término que a mí no me gusta mucho, pero lo voy a mencionar porque es de uso vulgar, que es customizar, ¿no? Esa idea de, bueno, te lo adapto, o vos podés adaptar el consumo a tu gusto. Por último, un diseño desarrollado, piensen que Figari decía, nos industrializan, o nos industrializamos o nos industrializan, pero también un Morris nos hablaba de el medio ambiente, desarrollado sostenible. ¿Sí? Piensen en todo lo que está emitiendo la ONU, el Foro Económico Mundial y demás, es decir, ningunos antisistema, ya nos están hablando de una idea de
empresas con responsabilidad social y empresarial, y ahí el diseñador seguramente tenga mucho para decir. ¿Sí? Salió la ley BIC, ¿sí? Ahora hace 2 semanas salió la ley BIC, ¿sí? Que también involucra a las empresas también en esa responsabilidad con la comunidad. El diseñador tiene mucho para decir en su formación y en su práctica. Y por último, un concepto que tiene muchos años, ¿sí? Tiene más de 40 años, que viene de Umberto Eco, que es esa idea de ¿qué somos? ¿Apocalípticos o integrados? Ante este panorama de cosas, ¿sí? ¿Por qué nos vamos a decantar? ¿Por una visión negra, tremendista y demás? ¿O por una visión más optimista, quizá más ingenua o más naif, ¿sí? O quizá de espaldas a ciertas problemáticas? Bueno, por aquí la primera parte. La segunda, que los invito a transitar, estamos todavía en hora, es pensar en algunos ejemplos de la licenciatura. En realidad son ejemplos de la Universidad Ort, tomé de la Universidad Ort porque es, bueno, digamos que mi alma mater, ¿sí? Y además porque buena parte de los estudiantes van hoy a presentar, van a tener ellos la voz, la palabra, de lo que están diseñando, al menos como proyecto hoy en día. ¿Sí? El primer proyecto es de un estudiante que en realidad es del centro, es un proyecto para la Escuela de Horizonte de Montevideo, y les voy a pasar el video que nos dejó Pedro, porque Pedro no está. ¿Sí? Entonces, bueno, nos dejó el video, es cortito, y fíjense, tiene que ver con diseño gráfico, tiene que ver con la imagen institucional.
Este es el primer ejemplo. Estupendo, Rodolfo. Me encanta que justamente en este ciclo que tratamos el diseño como aporte social, esto que mostraste en pantalla es un ejemplo, pero más que claro, tanto del diseño gráfico como el diseño del interiorismo que vimos ahí, cómo se transformó en rápidas imágenes que pasaron muy rápido, pero verdaderamente es justamente el diseño como aporte social aplicado, ¿no? Sí, la Buenísimo. verdad que, bueno, les cuento que el estudiante comenzó trabajando en su proyecto de final de carrera, pero quedó comprometido primero como voluntario y después en una modalidad semi-rentada y sigue trabajando. Esta identidad va a cambiar en breve. Bueno, ahora les quería dar paso, y también ellas van a compartir pantalla, a Camila Díaz, Natalia García, en realidad están Natalia García y Jimena Paulino, estudiantes de la licenciatura de Diseño de Interiores, que nos van a hablar un poquito de Proyecto Minga y qué fue lo que pensaron. Proyecto Minga es una ONG que trabaja en Las Piedras, a partir de la Congregación Católica Salesiana, con niños y jóvenes, a veces en situación de infracción, muchas veces en situación de calle, y bueno, la idea era pensar en un diseño para los espacios que compartían, tanto en el centro de las piedras como en las afueras de las piedras. Chicas, todo vuestro el espacio. Bueno, hola a todos, les comparto. Buenas noches. Bueno, lamentablemente Camila no puede estar hoy, pero le presentamos nosotras en representación de ella y les contamos que, primero que nada, Minga desde el planteo inicial fue un proyecto que nos super copó, que aparte además tocó una hebra como muy personal nuestra, y entre esa pregunta típica de si sos interiorista, ¿qué te gusta más diseñar? ¿Viviendas o locales comerciales? A nosotros nos gusta los espacios educativos. Entonces, además marcó eso como mucho futuro en nosotras y como una pasión que descubrimos junto con este proyecto. Y tiene tres puntas como principales, podríamos decir: la estructura, la filosofía y al final los objetivos del proyecto. En cuanto a estructura, plantea un choque. Un choque desde lo tradicional, de la estructura tradicional, que es la que tipo, ven ahí al principio, de lo tradicional, de lo patrimonial, de lo antiguo, a un choque en un prisma vidriado, que es lo nuevo, lo práctico, lo innovador. Plantea un poco el choque también que hace Minga de tratar de volver a introducir a estas personas en la sociedad y en el sistema educativo por sus propios métodos. También la estructura tiene una parte que es interior-interior, que es donde se trabaja tipo los talentos o las decisiones ya tomadas, como por ejemplo tomar un taller de carpintería, un taller de arte, un taller de herrería, de peluquería, y también trabaja el interior-exterior en la parte vidriada, sobre todo el cómo yo aprendo de los demás y cómo los demás aprenden de mí, en una especie de sistema educativo más tradicional, con un switch que ahora les cuenta mejor Nati. Y después el exterior-exterior, que es la relación que yo tengo con el medio ambiente vivo, como por ejemplo las plantas, el sector invernadero con escenario, la huerta, todos estos aspectos. Y aparte dos, que es la filosofía, que les cuenta mejor para ti. Bien, buenas noches a todos. Nosotros para la filosofía del proyecto nos basamos en Rosa Bosch. En realidad somos un equipo que busca mucho el trasfondo de las cosas y la filosofía y qué se busca, y nos enfocamos principalmente en diseñar para la persona. Nosotras nos enfocamos en Rosa Bosch porque nos pareció que era lo que Minga nos estaba pidiendo en su momento. Cuando hablamos con el coordinador de Minga, como que todo el tiempo nos expresaba eso, de volver a insertar a estos chicos a la educación, pero también a la sociedad, y que tal vez los sistemas tradicionales no estaban enfocados o no podían llegar a volver a atraparlos. Entonces, ¿cómo a partir del diseño podíamos lograr eso? Nos pareció que la metodología que Rosa Bosch nos estaba planteando era lo ideal. Nos basamos en seis conceptos. Uno es el primero es la cima de la montaña, que habla del aprendizaje más tradicional, el lineal, el que es
emisor receptor, y nosotras lo trabajamos a través del mobiliario, como de buscar la apropiación, la responsabilidad y el trabajar esa identidad entre los dos. Era un mobiliario que vos podías guardar, o sea, era una mesa y una silla, vos te daban como un set, y vos te quedabas con tu mesa y tu silla y la tenías que cuidar, y etc. Entonces trabajaba mucho la apropiación, la responsabilidad, etc. Que fueron cosas que nos comentaron que en realidad le faltaba a la ONG. Después tenemos el concepto corro, que es el trabajo en equipo, trabajar todo el tiempo en equipo, y ahí lo que formamos fue otra aula que el mobiliario te permitía trabajar en equipo. Tercero, la cueva es un espacio como de concentración, donde el mobiliario también, trabajamos todo acerca del mobiliario, y lo que te permitía era que la persona que necesite su espacio para estar solo, para comunicarse consigo mismo o para aprender, pudiera tener ese espacio. Nos comentaban que había un chico que en Minga, que no lograba conectarse con el resto del grupo porque a él le gustaba estar como en su mundo dibujando, y que lograron esa comunicación a partir de regalarle un cuaderno y un lápiz. Y así fue como que empezó a entablar. Entonces nos pareció importante generar este tipo de espacios. El siguiente es el espacio que ella lo llama, el concepto ella lo llama arriba, es un espacio que permite el movimiento, y nosotros también lo creamos como un aula. Un espacio donde se pudieran hacer los deberes, pero que si alguna persona necesitaba moverse o tener otros lugares, lo podía tener. A todos nos ha pasado de que estamos trabajando y necesitamos liberar energía y empezamos o a mover una bandita o a mover la pierna para poder concentrarnos. Estos chicos necesitan eso, tener un espacio donde se puedan mover. Generar flexibilidad en las aulas nos parecía que les iba a dar esa motivación para seguir concentrados en la actividad que estaban haciendo. Después de arriba tenemos el concepto manos a la obra, que es donde se concreta el aprendizaje. La idea es que con los talleres ellos pudieran concretar todas las experiencias que venían experimentando en todas las demás aulas. Y después, por último, tenemos el manantial, que es un lugar donde vos aprendés de los otros, de ver al otro, de vincularte con el otro, donde todos aprendemos de todos. Nos parece que estos conceptos, más allá de que sean aplicados a Minga, aplican también a nuestra filosofía, y capaz que nos sentimos muy identificadas con Rosanne Bosch, porque nos parece que también es la metodología que usamos nosotros para aprender, y no el aula tradicional de estar sentados mirando para adelante. La facultad nos incentiva mucho a eso, y nos sentimos como en la investigación que hicimos muy identificadas con estos conceptos. Y ahí va el punto 3, que la punta 3 del proyecto son los objetivos finales, que el primero es la autogestión del aprendizaje. Así que los usuarios sean capaces de autogestionar su propio aprendizaje, y cuando uno logra entender, comprender y aceptar, sobre todo, que no todos somos iguales y que todos aprendemos de formas distintas, que nos concentramos de formas distintas. Por ejemplo, yo estudio con música, que es re raro. Uno cuando logra aceptar eso, saca su mejor versión, y es beneficioso para sí mismo y para los demás. El segundo punto vendría a ser promover la expresión, sí, que está muy ligado a lo que dijo Nati sobre manantial, de convivir con las expresiones de los demás, de yo expresar, de motivar al otro, de soñar, de crear mi propio futuro, de fijar metas, visualizar. Era súper importante generar este espacio en ellos, que de repente no tenían un espacio para soñar o un espacio para expresarse o decir lo que sentían. Entonces esa era como una punta muy especial del proyecto. Y por último, la conexión con el espacio. Y esto, ahí es cuando entra en la hebra personal, porque es algo que nosotras nos lo tomamos como lección de vida también, de cada vez, en cada proyecto, estrechar más la relación usuario-espacio.
Y ahí hablo como del tercer profesor, dicen que hay 3 profesores, el tradicional, tus compañeros y el espacio. Y que eso, que los estudiantes pudieran aprender a través del espacio, como por ejemplo el aula 3, 4 y 5, el aula 3 de la responsabilidad, de la apropiación, el aula 4 del trabajo en equipo, ese concepto que decía Nati, de cómo el equipo construye el mejor espacio para trabajar a partir del mobiliario, y en el aula 5 sobre todo, que es tipo la parte de concentración, ¿no? Que uno puede estar inmerso, uno puede estar conectado con los otros, el aula de deberes, el corro, la incorporación a través de los materiales, etcétera, etcétera. Entonces fue un proyecto sumamente completo, súper complejo, y que nos tocó mucho desde ese lado, de la investigación, y nos definió mucho a nosotras como profesionales también. Excelente, Muchas gracias. chicas. Muchísimas gracias. Bueno, Maite Gracias, Macu chicas. y Cami Garagorri. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya compartimos. Buenas noches. Bien. Al igual que las compañeras que presentaron anterior, nosotros también nos tocó Proyecto Minga, pero a diferencia nos tocó el espacio que se encuentra cerca del hipódromo. La que está más destinado a la parte más lúdica y de juego con los chicos. Bien. Bueno, como mencionó Rodolfo anteriormente, Minga es una ONG bueno, que está destinada a chicos con derechos vulnerados, que buscan un espacio para poder encontrarse a sí mismos y encontrar una comunidad que los apoye. En nuestro proyecto, nosotros lo que primero fuimos a buscar fue una conceptualización, que en este proyecto lo que nosotros buscamos fue construirlo en base a la búsqueda de libertad en el espacio proyectado. Para poder rearmar el proyecto, porque a su vez este espacio ya estaba siendo utilizado, lo que buscamos es que el diseño se señale el hecho de que los órdenes temporales y el espacio convergen siempre en nuestra experiencia, de cómo nosotros los usamos y cómo nos movemos adentro de él. Aquí lo que nosotros buscamos fue que el movimiento simultáneo, junto a la posibilidad de jerarquizar el movimiento, era hacer un espacio donde cada usuario pueda moverse y crear sus propias necesidades. Para eso nosotros lo utilizamos, fue una frase de Gombrich, que es un autor que utilizamos de forma recurrente en casi todos nuestros proyectos, que nos pareció que era muy acorde a lo que nosotros estábamos buscando, y tener este soporte teórico nos pareció que fomentaba mucho el proyecto. La frase dice que el placer que experimentamos al crear órdenes complejos y en la exploración de tales órdenes debe ser las dos caras de la misma moneda. Nosotros buscamos un espacio único que tenga muchas funciones. Bien, y para armar el espacio nos basamos en lo que ellos nos habían contado. Ellos tienen valores muy fuertes como comunidad y nos interesaba que fueran parte del espacio. Entonces, para el diseño nos basamos en un muro equipado que tiene 4 módulos que forman espacios de reunión y como espacios de intercambio, que ellos como que ¿cómo es? Lo repitieron mucho cuando nos hablaron sobre la comunidad. Y también nos importa, o sea, este muro equipado como que rigidiza el espacio y la estructura, que era lo que veníamos hablando de antes, y por otro lado, un equipamiento que nos permite que el espacio sea más lúdico, flexible, que son estas gradas que son baúles que hacen que las personas formen su espacio y como que el espacio todo el tiempo cambie y la persona pueda como formarlo. Claro, formar pequeñas islas donde cada persona puede encontrar su propio espacio, perteneciendo al mismo, pero respetando su individualidad también. Entonces, nada, lo que nos pareció importante de este proyecto es cómo nosotros a través del diseño podemos cambiar la manera de vivir y de experimentar de las personas. Y cosas que tomamos en cuenta, por ejemplo, cuando tuvimos la reunión con ellos, nos contaron sobre el piso del espacio. Hicieron un gran esfuerzo por cambiar el piso por un cerámico que les interesaba que sea brillante. Entonces, nada, intentamos no cambiarlo, porque era como parte de ellos, parte de algo que formaron con esfuerzo,
Y creo que es nuestro trabajo como diseñadores tomar en cuenta al usuario y mejorar los espacios para que la convivencia y la comunidad crezca. Claro, ellos nos comentaron que muchos de los chicos dijeron que cuando pusieron el piso querían que sea brilloso porque sus casas no tenían piso y que brillara fuera algo como muy importante. Y remarcar esto de que, bueno, hay un esfuerzo atrás, de que capaz que no es el piso que es más lindo de manera estética, pero que cuando tiene un porqué detrás, creo que como diseñador es muy importante poder retomar esos conceptos que vienen desde antes. Bien. Y para finalizar, bueno, esta es una vista panorámica de nuestro proyecto, que bueno, que integra un espacio abierto, que es rígido en algunos aspectos, pero bueno, quiere mostrar que hay individualidades, pero a su vez cada individualidad puede estar en conjunto en una comunidad. Y esto lo demostramos a través de los colores, de permitir que hayan juegos, que esos juegos se desarmen y se armen, los diferentes colores demostrando que también las personas son diferentes, como que buscamos a través del diseño dar un mensaje que nos parecía lo más importante. Bueno. Chicas, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a terminar con los últimos dos equipos, bien breves, sé que estamos pasaditos, Andrés y Jorge, son de la Olla de San Ignacio. San Ignacio es una parroquia que queda ahí en Villa Dolores. Y bueno, los estudiantes tuvieron que pensar un espacio donde habitan en forma obviamente circunstancial personas en situación de calle, ¿sí? Y otras personas que no están en situación de calle pero que comparten los espacios, ¿sí? Es un espacio bastante poco tradicional, ¿sí? Queda en la calle Feliciano Rodríguez, digo porque es acá en Montevideo, lo pueden ver, Feliciano Rodríguez y Manuel Alonso, ahí atrás del zoológico, y nos pareció así como muy interesante ver, bueno, qué tenían o qué habían hecho. Yo no los vi, confieso que no los he visto en los proyectos de Mica y de Micaela, Eliana, y Agustina. Micaela, ¿te animás a arrancar? Hola, buenas noches, comparto. Bueno, mi compañera no pudo venir hoy, pero bueno, este es nuestro proyecto, que, bueno, como mencionó Rodolfo, los principales usuarios para este proyecto fueron los comensales y voluntarios de la Olla San Ignacio, perteneciente a la comunidad jesuita de la parroquia San Ignacio. Y bueno, la olla se lleva a cabo los días martes y jueves de 17 a 21 horas y los sábados de 9 a 13 horas. Yo no llegué a participar de la olla en sí, pero concurrí en los últimos 2 años al liceo que queda al lado, el Colegio San Ignacio, y formé parte de las actividades de servicio de ese liceo y conozco perfectamente a la comunidad. Entonces fue un proyecto que me emocionó mucho y nada, al cual le metí mucha energía y muchas ganas, porque creo que es algo que se necesita, un cambio en ese lugar. Y bueno, los voluntarios suelen ser jóvenes y adultos de la comunidad, algunos de ellos egresados mismo del Colegio San Ignacio, del cual también concurren algunos los sábados, que desde de estos encuentros de servicio que forman parte de Juventud Misionera y Naciana del colegio. Y bueno, todos aquellos voluntarios se encargan de hacer que cada comensal se sienta querido, aceptado y no juzgado. Y bueno, con gran capacidad de escucha, empatía y alegría se vuelven una compañía en la vida de cada comensal, y quisimos que eso se vea reflejado en nuestro proyecto. Bueno, por otro lado, los comensales suelen ser en su mayoría adultos en situación de carencia o de calle, asistiendo también igual jóvenes y algunos adolescentes y niños. Y bueno, cada uno llega con sus circunstancias e historias de vida, que son cada una diferentes entre ellas y diferentes entre los voluntarios también, pero cada una con el mismo valor. Por lo tanto, queremos que todos se sientan seguros y libres en el proyecto. Y nada, la olla
como todo aquel que haya ido o conozca, es mucho más que un plato de comida, sino que es un lugar de encuentros y de testimonios. Y nada, nosotras quisimos con el mobiliario, con el espacio, fomentar esos encuentros. Y además de la olla, se realizan otras actividades en el espacio, como son encuentros de jóvenes, del MEG, actividades con niños, servicios de ropa a los jesuitas migrantes, la banda de rock católico también, y distintas actividades, incluso se han realizado encuentros de misas en el patio exterior. Y bueno, pensando en esto, lo primero que llegamos a la conclusión es que para tantos usuarios con actividades tan diferentes, el espacio y el equipamiento tendría que ser sumamente flexible, para que se pueda adaptar a todas las circunstancias y ser útil a las necesidades del usuario. Por esto, la base de nuestro proyecto fue el concepto de equipamiento móvil, una planta libre y un espacio multifuncional. Que bueno, el movimiento también surge de la característica jesuita de estar en permanente acción, y nada, quisimos reflejar a su vez también en cada ambiente la alegría, esperanza y unión de esta comunidad, por eso la elección de colores vivos y alegres y algunos materiales. Y nada, también pensamos a la hora del encuentro con el barrio, cambiamos el acceso del lugar, que generalmente daba para la vereda, lo cambiamos de sentido para evitar conflictos y acumulaciones en la vereda, porque nos contaron que generalmente los comensales de la olla llegan con mucha anticipación y se quedan ahí amontonados en la entrada, y como que habían tenido algunos conflictos con el barrio, algunas quejas. Entonces decidimos solucionar esto para que también la imagen de esta comunidad de la olla no sea negativa para el resto del barrio. Como que también fomentar ese positivismo y esa cercanía y la unión de la comunidad en sí, pero la comunidad con el barrio. Y bueno, otro punto importante fue también poder incluir el exterior con el interior, haciendo que todo el equipamiento se traslade desde dentro hacia afuera. Y la higiene, que es muy importante para la olla, y también nos pareció un punto fundamental ahora en una época post-pandemia, que incluimos piletas, lavamanos en los distintos accesos de la olla. Bueno, acá vemos un poco de la multifuncionalidad del espacio, funcionando tanto como comedor, como la venta económica. También propusimos distintas opciones de uso, como cabinas, que pueden ser tanto para los encuentros de jóvenes, como también para catequesis, que a veces se realizan en ese lugar, y como futuros dormitorios, tanto para gente de la olla, como también para retiros, que puede servir como recaudo económico para la olla en general o otras actividades de la parroquia. Y acá vemos también cómo el espacio varía dependiendo de las actividades que se puedan realizar. Incluimos también un urnario, que era muy importante para el párroco, que era como que una idea que tenían en mente, un espacio mismo para la comunidad, para poder tener más cerca a sus seres queridos. Y bueno, más o menos ese es nuestro proyecto. Quisimos también que sea accesible, evitando desniveles, para que todo usuario se sienta parte y ninguno quede dejado de lado. Y bueno, buscamos como que tengan esta comunidad que está creciendo y variando constantemente, buscando nuevas ideas para sumar a la vida de estos usuarios. No sé, brindarle distintas actividades. Hicimos módulos de distintas actividades, no sé cómo decirlo, elementos, algunas colchonetas como para que puedan brindarle también espacios de gimnasia, de yoga, que son importantes también para la salud, actividades de tejer, como que puedan seguir implementando en sus actividades y creciendo y brindándoles estas instancias de despejar la mente y la cabeza y olvidar todas las circunstancias que puede traer esa persona negativas y llenarse por un momento de cosas buenas. Y bueno, eso más que nada es el proyecto. Micaela, muchas gracias. Y ahora sí, por vos. último, vamos a recibir a Agustina Hurta y a Ezequiel Flores. Agus y Ese, adelante ustedes. Buenas noches. Buenas noches, ya comparto.
prometemos ser breves, que ya sabemos que estamos justitos de tiempo y no queremos retenerlos mucho por nuestra culpa. Bueno, nuestro proyecto también fue sobre la olla, igual que presentó Mica recién. A nosotros lo que nos pasó fue que cuando fuimos a conocer el lugar y a relevarlo, y que nos contaran un poco más sobre el lugar y cómo funciona, como que nos fuimos un poco con la sensación de que era un espacio que le faltaba un poco de vida. A pesar de que tuviese tantas actividades y que tanta gente participara de las actividades que ahí pasan, sentíamos que era un lugar que le faltaba vida, que era como en espacios como medio oscuros, como fríos, capaz que sin personalidad, por así decirlo. Entonces lo que queríamos era justamente darle o devolverle quizás esa vida al espacio y sobre todo generar un sentimiento de comunidad, sobre todo pensando en las actividades que ahí ocurren, ¿no? Que son, por ejemplo, la olla del comedor, o reuniones de narcóticos anónimos, incluso algunas catequesis, reuniones de catequesis, o también concurren muchos, por ejemplo, inmigrantes recién llegados al país, que buscan también como alguien, un hombro en quien apoyarse y empezar a arraigarse en Uruguay, a acomodarse. O, por ejemplo, también se realizan ventas económicas de ferias de ropa. Y nada, entonces queríamos como que darle a todas esas personas que la mayoría son personas de situaciones como vulnerables, un hogar, un lugar en el que ellos se sientan que están seguros, que están contenidos, que se sientan en comunidad. Y bueno, y esto lo queríamos lograr tratando de intervenir lo menos posible en el espacio, porque queríamos que a su vez fuese un proyecto realizable, que el día de mañana si en la olla pueden hacer esas reformas que tanto quieren, puedan pasarse nuestros proyectos o puedan sacar ideas y que lo vean como algo posible, no que sea una idea súper volada y que requiera de mucha inversión económica o de muchas especialidades. Y también lo que queríamos como punto clave, por todas las actividades que toman parte ahí, era que los espacios fuesen flexibles, que se pudiesen adaptar a cualquier tipo de situación que se les presentara, lo más posible, ¿no? Bueno, como para darle vida a lo que se nos ocurrió fue justamente utilizar colores, que elegimos 5 colores que son los que aparecen ahí debajo, y cada color como que va a delimitar alguno de los espacios, ya que son bastante flexibles y abiertos, queríamos como que el color sea el factor delimitante, y a su vez en las zonas más flexibles van a estar presentes todos, que es como un poco la idea del juego con los colores. Ese seguí. Ahí va. Bien, y siguiendo con esto de los colores, tenemos este concepto que planteamos en base a lo que plantea Platón en el Timeo, donde parte del triángulo equilátero como la divinidad, algo completo, lo divino, lo divide a la mitad para representar al humano, y es esta forma del triángulo partido a la mitad la que nosotros tomamos para expresar a lo largo del espacio. Entonces, ahí tenemos un esquema conceptual en el que planteamos todas las estructuras simplificadas, y luego les paso a mostrar ya renders en donde se empiezan a ver esta forma del concepto, y ahí ya les empiezo a contar a vos. Sí, es un poco también para mostrarles los diferentes espacios que planteamos, ¿no? Por ejemplo, quisimos aprovechar al máximo el jardín con ideas que también nos habían comentado cuando fuimos a ver el espacio, que por ejemplo usaban mucho plantas que tenían ahí justamente en el jardín para cocinar en la olla, entonces les quisimos dar una huerta para tener que todavía tuviesen más recursos propios y también les diera como ese sentimiento de comunidad, ¿no? El cultivar, digamos, sus propios alimentos, como quien dice. Y también el urnario, por un tema de que al párroco le parecía súper importante, de que justamente muchas de estas personas como capaz que no tienen el acceso a poder irse hasta un cementerio y visitar a sus seres queridos, entonces de esta forma los pueden tener más cercanos y pueden visitarlos mucho más accesiblemente. Después otros espacios, por ejemplo, son el dormitorio, que quisimos plantear un muro equipado justamente por el tema de la flexibilidad del espacio. Y les planteamos también una zona de introspección, porque bueno, en realidad
el proyecto era sobre la olla, pero también estábamos en el subsuelo de una iglesia, ¿no? Entonces no queríamos perder de vista eso y también darle un poco ese carácter espiritual que conllevaba todo el espacio, ¿no? Luego seguimos con una zona llena de aulas consecutivas en las que justamente pensamos en que se podrían dictar todos los talleres o clases que sean en la iglesia, y con un equipamiento que podría situarse a una función o a otras. En esta mostramos el consultorio, en donde las mesas y bancos se transforman en escritorios y camillas. El consultorio es parte de una impronta que ellos nos plantearon de proporcionar un servicio médico a toda la gente que concurre ahí. Luego tenemos el comedor o biblioteca, que funciona como bien dijo Aus, otro ejemplo de la flexibilidad que planteamos, donde hay una biblioteca en la que simplemente se rebaten mesas y bancos para formar todo el comedor, que es una actividad muy importante para la iglesia. Luego al fondo de esta tenemos una sala más de estudio, dedicada al estudio, muy simplemente formada por... está todo en madera y con formas simples. Y por último, estos biombos que los planteamos para exposición de ferias, porque también una de las más importantes actividades que se desarrolla allí es la feria económica, y nada, es un sustento para la iglesia, y creímos importante también plantear el mobiliario para exponer esto. También en este mismo espacio, que es como el espacio central de nuestro proyecto, que es lo que le llamamos la zona de usos múltiples, también, por ejemplo, planteamos que se usara para las reuniones, por ejemplo, de Alcohólicos Anónimos, o también otro tipo de reuniones, usando los bancos con la forma del concepto de nuestro proyecto, ese triángulo, o por ejemplo, para un espectáculo, como contó Mica, que habían una banda de rock religioso, o puede ser, no sé, otro tipo de espectáculo también, ¿por qué no? Y bueno, y demás actividades que puedan ocurrir, ¿no? Y creo que por ahí estaría nuestro proyecto. Bueno, excelente, gracias Micaela, gracias Ezequiel, gracias Agustina. La verdad que es un orgullo, se me cae la baba. Ellos son estudiantes de segundo año, es decir, de tercer semestre, y tenemos a las estudiantes, voy de atrás para adelante, gracias a Maite, a Camila, a Jimena, a Natalia, ¿sí? y a Camila Díaz, que no estuvo, que son estudiantes más avanzadas. Me parece que el haber pedido que prepararan para este encuentro, que sintetizaran el proyecto, que vieran los puntos principales, fue un esfuerzo. Ellas están en este momento en entregas fundamentales de taller y demás, así que especialmente les agradezco. Y nada, termino con esta reflexión. La idea era presentarles la pregunta de diseño para pocos, y quizá aquí es la respuesta, es decir, la respuesta no es respuesta, es volver a preguntarse. ¿Diseño para pocos? ¿Sí? El tema es qué pocos y dónde y cuándo. Y sobre todo algo fundamental, y con esto termino, se ha dado el debate en el chat, ¿sí? Pero claramente por un tema de tiempo que nos pasamos bastante, no sé si se podrá ahora, pero sí continúa el ciclo de ADIP. Así que está súper interesante que puedan estar participando, ¿sí? Trayendo sus ideas, las repercusiones, todas las resonancias, y bueno, y plantearlo también en este espacio tan generoso que tiene Andrés y Jorge. Muchísimas gracias, entonces. Rodolfo, gracias a ustedes, a los chicos también, gracias a todos. Sí, es cierto, nos pasamos unos minutos, pero fueron unos minutos de deleite, así que en realidad fue un placer escucharlos a todos. Podemos abrir un terreno ahí para un par de preguntitas o comentarios, quien quiera hacerlos a través del chat. Yo se lo transmito a Rodolfo, pero de todos modos queremos, mientras capaz que alguno se decida escribir, Rodolfo,
queremos agradecerte primero a ti por ayudarnos a reflexionar acerca de esa pregunta tan significativa, ¿no? De si el diseño es para pocos o para muchos. Pero a su vez, agradecerle también a los chicos porque nos agregaron otro valor a esa pregunta, nos agregaron otro campo de reflexión y de investigación acerca de esa pregunta. Y es, si es para muchos o si es para pocos, ¿cuáles son esos muchos y cuáles son esos pocos? ¿Verdad? Y realmente a veces el diseño para unos pocos muy especiales, como vimos hoy, tiene mucho más valor humano que el diseño para muchos superfluo. ¿Me explico? Es decir, le vimos otra faceta a la pregunta, ¿sí? Los chicos, las exposiciones de los chicos nos hicieron, o a mí por lo menos, me hicieron comprender otra faceta de la misma pregunta. No solo cuantitativa, sino cualitativa. Por eso, chicos, yo tengo la alegría, el placer de haberlos conocido a todos en clase. Me encanta verlos desarrollarse como se están desarrollando hoy día, tomar la personalidad que están tomando, y les agradezco en nombre mío, en nombre de Andrés, en nombre de Adib, en nombre de todos los que estamos acá, por el esfuerzo que hicieron, pero por sobre todas las cosas, por hacernos pensar en marcos nuevos, en marcos de contexto nuevo para esas mismas preguntas. Así que, de corazón, gracias. Bueno, yo también me adhiero a agradecer, a felicitar a los disertantes. Bueno, ni hablar a Rodolfo, que no hace falta aclarar nada, pero a los jóvenes disertantes, sobre todo, que hicieron una exposición excelente y sobre todo muy clara, ¿sí? Me encanta verlos exponiendo y haciéndolo en tiempos medidos, y valoramos mucho que sabemos que están en tiempo de entregas, como dijo. Pero, a ver, en esa pregunta que nombraron y que muy bien dijo Jorge, dijo excelentemente, que la pregunta planteada es que si es el diseño para unos pocos, pero bien dijo qué pocos y cuántos, o sea, quiénes. Y creo que voy a ser un poquito más explícito. El común de la gente está claro que cuando habla de pocos está hablando que es solo para ricos, ¿sí? Entonces, yo creo que justamente esto es lo que bueno que es demostrar, ¿no? Que el diseño es necesario en todas las áreas y es indispensable, diría yo, y nosotros como los verdaderos, vamos a decir, los actores un poco de esta obra en general, tenemos que estar conscientes que tenemos que trabajar en desmitificar un poco esa idea, ¿no? El diseño es necesario en todas las áreas y nosotros como diseñadores lo tenemos bien claro, pero no la sociedad, ¿sí? No la sociedad. ¿Por qué? Porque nos estereotipan y nos clasifican y nos encuadran, y es muy bueno trabajar un poco toda esta parte, ¿no? O sea, demostrar de que desde todos los lados el diseñador puede estar aportando a la sociedad y colaborando a que... porque lo que cubre son necesidades y no es modas y cosas superficiales y nada más, ¿no? Así que, bueno, nada, sin duda esto es como para prender la mecha y seguir el ciclo, como bien dijo Rodolfo y Jorge, este ciclo va a seguir y seguimos sembrando para que nos sigamos cuestionando y preguntando. Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta puntual ahí que quieras leer, Jorge, o directamente damos cierre. No, más que preguntas, tenemos expresiones de apoyo y de alegría por todos los de Mario, de Javier, Fernanda Echezarreta, Paula de Flores. Bueno, nos quedamos sin tiempo para leerlos cada una, pero son todas expresiones de apoyo y de fuerza para adelante para seguir con este tipo de charlas que básicamente aportan nuestra formación como personas. Así que, si les parece bien, vamos dando por cerrado esto. Ha sido un verdadero placer tenerlos a todos. Que se repita, se va a seguir repitiendo con otras temáticas, con otros actores, con otras voces, pero siempre buscando que el colectivo y los diseñadores abra camino, tenga su personalidad propia
y sea un actor preponderante en el mundo de la sociedad que nos toca vivir. ¿Sí? Gracias a todos en nombre de ADIP y bueno, nos estamos viendo en la próxima.